Mari Pulamuen, Mari Compuche, Compuwenui, le damos la bienvenida al informativo de Walkintun TV Mulay Zungu, donde hay novedad, donde hay noticias. Tenemos bastante información para compartir con ustedes el día de hoy, así que los invitamos a que se quede allí del otro lado de la pantalla por alrededor de 1 hora aproximadamente. La Ley Provincial de Fomento de Industria Audiovisual, aprobada a comienzos del mes, fue presentada este miércoles formalmente en Bariloche ante realizadores y productores que la impulsaron y proyectaron junto al gobierno de Río Negro. A partir de ahora se realizará talleres en todas las provincias para reglamentarla, ya que el objetivo es que se encuentre en plena vigencia a partir del próximo año. La normativa es de vanguardia en el país y brindará a través de un fondo específico subsidios y financiamiento a las producciones rionegrinas, como así también incentivos a las que lleguen de otras provincias y países que inviertan aquí en la provincia. Para rodear este tema, que viendo la presentación de la diversidad de nuestra Patagonia en las imágenes, me apareció una palabra que es multiplicación, que creo que va a ser la que va a recorrer, la que va a atravesar el desarrollo de la industria audiovisual en nuestra región, dado que multiplicará puestos de trabajo, posibilidades reales de inserción en una industria muy prometedora que merecía este paso que han dado desde la provincia, que se convierte en una enorme oportunidad para los productores y para mucha mano de obra que va a surgir de esto, que va a merecer que las personas que estén disponibles estén capacitadas, que estén entusiasmadas, apostando a este desarrollo. Así que muchas gracias por estar y compartir. Para nosotros, desde la provincia, es realmente una satisfacción poder dar hoy el lanzamiento de esta tan importante ley de fomento audiovisual, en la que se viene trabajando desde hace mucho tiempo. Eso fue un largo camino, un largo proceso, que hoy me toca a mí anunciar, pero hay mucha gente presente del movimiento audiovisual, sobre todo de la zona andina y específicamente de Bariloche, que sabemos que han hecho sus aportes a lo largo de este proceso, de este largo proceso, y que hoy se concretó hace muy poquitos días con la ley 5.380 de programa de fomento audiovisual. Esta ley de producción, promoción y difusión de las actividades audiovisuales hoy se lanza en Bariloche justamente por eso, porque fue un lugar desde donde se impulsó el trabajo de la Secretaría de Cultura del Ministerio. También ha sido muy importante en esta concreción. Comienza hoy otro proceso, que es el trabajo de talleres en distintas localidades de la provincia para dar reglamentación a esta ley, también consensuada, trabajada en equipo en las distintas localidades de la provincia que hoy empezamos a recorrer. Así que bueno, es un momento de celebración de tantos años de trabajo. El esfuerzo ha sido de todos. Y no cabe duda que esta ley va a traer, como bien decía Ana, desarrollo, crecimiento, mano de obra, porque se prevé en la ley que el 30% de los recursos humanos deben ser de las localidades y de la provincia, y es un incentivo para las productoras nacionales e internacionales que vengan a nuestra provincia. Recién veíamos los maravillosos paisajes de nuestra provincia, que lo tiene todo. Y que estamos haciendo nada más que formalizar algo que ya viene pasando en la provincia y que va a incentivar a los equipos de producción a que vengan a Río Negro a realizar sus producciones audiovisuales. La verdad que sí, que es un momento histórico el que nos toca vivir. Es un momento que no es el final del proceso, pero tampoco es el principio de ningún proceso. Aquí
nos reunimos en Bariloche con las asociaciones hace ya más de 3 años y comenzamos este caminito de poder encontrar una posible ley. Y este proyecto que ha sido sancionado, hay que ser memorioso, es el tercer intento que hicimos en estos 4 años. Esta herramienta no solamente va a beneficiar al sector audiovisual, sino que a todos los sectores que son continuos colaboradores del audiovisual. Para filmar una película hace falta alquiler de equipos, pero también hace falta el alquiler del auto, y para el auto hace falta un estacionamiento, y para ese auto hace falta un chofer, y para ese chofer hace falta un hotel, y ese chofer tiene que comer en un comedor, y tiene que lavar su ropa en un lavadero. Entonces, es una rueda que se pone a funcionar y que no tiene un techo. Pasamos a otra información. Este miércoles 21, las y los referentes de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, la Corriente Clasista Combativa y Somos Barrios de Pies presentaron ante el Consejo Municipal, con copia al Intendente, el petitorio de tratamiento y sanción de la Declaración de Emergencia Alimentaria. Han pasado 5 meses desde el último tratamiento en el Consejo y al día de la fecha, las organizaciones señalaron que no han tenido ninguna respuesta. Plantearon que la situación en Bariloche es muy preocupante. Hemos estado ya hace un año que estamos con este pedido al municipio y al consejo de distintas maneras, siempre en forma pacífica, presentando petitorio, tratando de tener un diálogo con el Ejecutivo, el cual fue trunco en su momento, el cual armamos una mesa y bueno, lo empezaron a dilatar durante mucho tiempo, llamando a distintos sectores, como tratando de patear esto para adelante. Hemos presentado también una nota al Consejo para hacernos presente y poder dar nuestra opinión acá en el Consejo, tampoco fuimos contestados. Presentamos la declaratoria de la emergencia alimentaria por medio del Frente para la Victoria, el cual está presentado y no ha tenido tratamiento, ha quedado estancado también, entonces estamos pidiendo hoy al presidente del Consejo que le dé tratativa a este proyecto, sabiendo la dificultad que están pasando los ciudadanos de Bariloche, los pibes, los adultos mayores y familias completas, ante la falta de alimentación para las familias. Entonces, creo que hemos sido cautos, hemos sido prudentes hasta ahora, y creo que si no tenemos... no nos contestan, vamos a empezar a tomar medidas más fuertes, el cual vamos a tener una asamblea seguramente con las distintas organizaciones, con Somos y la CCC, y con los distintos espacios que nos han estado acompañando hasta ahora, como las 2 CTA, parte de la CGT, para ver cómo empezamos a actuar de ahora en más, y que sepan la sociedad de que nosotros hemos estado en todos los niveles, siempre en forma pacífica. Pero bueno, la paciencia se agota y el hambre no puede esperar. Bueno, ¿en qué cambiaría la situación o qué significaría, ¿no?, que Bariloche se declare como municipio en emergencia alimentaria? Primero que nada, es que el municipio clarifique la situación de la que está pasando en la sociedad, ¿sí? De que hoy el Estado municipal esté en emergencia alimentaria, esto no quiere decir de que vamos a entrar en caos, sino es asumir lo que está pasando en Bariloche, que verdaderamente es la falta de alimento en las mesas de los barilochenses. Cuando el Estado empieza a asumir esa necesidad, ahí empezamos a trabajar para que todos los merenderos y comedores puedan tener una asistencia del Estado en forma equitativa y en forma total para todos, tanto los merenderos que están trabajando de manera a esfuerzo propio, esfuerzo a pulmones, ¿sí? Autogestionado, con donaciones de los mismos vecinos, a veces de los mismos compañeros que trabajan en los comedores o merenderos. Nosotros lo que pedimos es que el municipio se haga cargo de eso, ¿sí?
las organizaciones, que los sectores, las familias, las iglesias ya no salgan a pedir a los vecinos, sino que el Estado se haga cargo de la necesidad que tienen estos merenderos y comedores. Y de forma equitativa, decimos porque sabemos que hoy hay lugares que por ahí el Estado asiste más y a otros menos, entonces está bien. Está bueno que el Estado asista, pero que queremos que esto sea equitativo, ¿sí? El fin de semana pasado se desarrolló el Parlamento de Comunidades Mapuche Tehuelches de Río Negro para avanzar en la aplicación Ley Nacional 26.160 de relevamiento territorial para comunidades indígenas. Luis Pilquimán, referente del Consejo de Participación Indígena por la zona andina, explicó que en el Parlamento realizado en Jacobasi, dos de los temas principales fueron conflictos comunitarios e intercomunitarios y por otro lado se discutió la puesta en funcionamiento de la Ley 26.160 y en el marco de la misma prioridades de territorios a relevar. Dos grandes temas, se hablaron en realidad otros temas más pequeños, pero fundamentalmente fue hablar de algunos conflictos intercomunitarios, comenzar a pensar cómo se podía aportar ahí, generar un espacio de diálogo. En algunos lugares se pudo avanzar de buena manera. Y el otro gran tema fue el tema de la 26.160, que ya desde hace 2 semanas o 3 se comenzó a trabajar ya con la nueva etapa, por decir de alguna manera, en la zona de la costa del Colorado, ahí con comunidades que están teniendo bastante conflicto, sobre todo con inmobiliarias y demás que están llegando a la orilla del río y demás, y esta situación genera gran preocupación. Así que se está trabajando allí y ya próximo a empezar a venirse más para la zona de la meseta y la zona andina también, a la medida que el tiempo nos permite, ¿no? Bueno, entendemos que el relevamiento territorial ya comenzó en la provincia de Río Negro. Sí, ya comenzó, estaba desde los primeros meses del año, digamos, un depósito de nación para esta actividad. Habían algunos temas que estaban pendientes, que tenían que ver con la conformación del equipo técnico operativo del programa. La designación de los CPI también era un tema que se estaba requiriendo con mayor participación. Cómo se garantizaba la participación indígena en todo este proceso, teniendo en cuenta que el nuevo convenio que firmó Nación y provincia no incluye la participación directa del pueblo mapuche o de la organización en la provincia. Entonces, de esa manera nosotros entendemos que el CPI vendría a cumplir un poco esa función, digamos, ¿no? Sobre todo en la unidad técnica provincial, donde se definen las prioridades, por dónde se va a comenzar, un poco los nombramientos de los técnicos y demás. Es importante la presencia de algún indígena que nos represente ahí. Entonces, los nuevos 5 CPI que vemos en la provincia, estamos un poco tratando de dar una presencia importante en ese sentido. Luego también se definen... hay 11 carpetas para cerrar que quedaron del periodo anterior, del 2011, así que se va a trabajar en la primera instancia en cerrar esas carpetas, y además se va a trabajar sobre casos puntuales donde hay prioridad, digamos, donde hay situaciones judiciales u otras que requieren que el relevamiento llegue en forma inmediata. También se va a trabajar en eso, ¿no? Y se definieron entonces en las 2 reuniones que han habido hasta ahora de unidad provincial, que es la autoridad máxima de aplicación de la ley en la provincia, estas prioridades que estaba haciendo mención anteriormente, ¿no? Bueno, esta instancia que tiene que ver con el desarrollo, la aplicación de la ley 26.160, más el Parlamento de alguna manera ayuda a afinar un poco mejor, ¿no?, para que pueda el proceso avanzar de la mejor manera. Sin duda, o sea, si... no queremos equivocarnos, pero pareciera ser que en el único lugar del país donde la ley empezó a trabajar, digamos, ¿no? Y tiene que ver con las demandas constantes, con las no sé, reiteradas notas que han salido tanto del Parlamento, del CODECI, de las propias comunidades, y intimaciones judiciales también para que esto se pueda aplicar. Creo que ha sido esto producto de la demanda de la organización. Nosotros, por eso mismo, entender, en base a la pregunta tuya, decir que este es un proceso colectivo, digamos, que producto de la demanda, que viene a atender una parte de la situación territorial que las comunidades tienen, que no es la solución definitiva, pero que es un paso más, y que después vendrán otra que está vinculada a la propiedad comunitaria y demás, pero que aquellas comunidades que tienen conflictos judiciales sí es una herramienta importante, digamos, ¿no?
así que vamos a seguir trabajando en esta línea. Este primer desembolso que el INAI realizó ya está finalizado, digamos, porque era un recurso bastante corto que se utilizó entre equipamiento y la contratación de algunos técnicos, así que ahora se está esperando una segunda partida del Gobierno Nacional, que esperemos que sea pronta y lo más inmediata posible, de esa manera poder dar continuidad a este trabajo, ¿no? Ahí pasaban las palabras de Luis Pilquimán del CPI Zona Andina. Pasamos a una información en el ámbito nacional. Tiene que ver con que Macri cambia su ministro de Economía para enfrentar las próximas elecciones. Asumió en Argentina el tercer ministro de Economía en menos de 4 años, un contexto de crisis políticas que podría repercutir en el próximo proceso electoral. En este contexto, el presidente Mauricio Macri designó a Hernán Lacunza para desempeñar el cargo de ministro. Con el dólar, las tasas de interés y el riesgo país en sus índices más altos. Compartimos el informe de Hispan TV. Este es Nicolás Dujovne, un panelista económico de los medios corporativos, devenido el ministro de Economía, que debió presentar su renuncia luego de los resultados de las elecciones primarias. Fue el operador del endeudamiento argentino con el Fondo Monetario Internacional. Sí, efectivamente, él fue el principal negociador del préstamo con el Fondo Monetario y actúa en los últimos 6 meses, desde que se firmó ese acuerdo, ha actuado como el representante del Fondo en la Argentina, tomando las decisiones que el Fondo indicaba. Y la economía está en una profunda recesión que se incrementa día a día, así que de conjunto ya se está hablando de que es el peor ministro de Economía de toda la historia de la economía argentina. En este contexto, el presidente Macri designó a Hernán Lacunza para desempeñar el cargo de ministro. Con el dólar, las tasas de interés y el riesgo país en sus índices más altos. Juráis por Dios y por la patria, sobre estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de ministro de Hacienda, para el que habéis sido nombrado, cumpliendo y haciendo cumplir en cuanto de vos dependa la Constitución de la Nación Argentina. Sí, juro. Un nuevo ministro de Economía que asume a 2 meses de las elecciones presidenciales y que fungía con el mismo cargo en la provincia de Buenos Aires, donde dejó una deuda millonaria en moneda estadounidense. Estamos en un momento complejo, en el medio de un proceso electoral que no es indiferente a la situación de los mercados, pero lo que más nos preocupa es a la situación de la población en general. ¿Por qué contrajo la deuda de la provincia de Buenos Aires en moneda estadounidense? Porque es más barata, digamos. En general los gobiernos tienden a endeudarse en moneda extranjera porque la tasa de interés que pagan es más reducida. Si bien es en dólares la deuda, y después cuando hay devaluaciones como la actual, el impacto sobre las finanzas públicas es tremendo. En este año seguramente el aumento del pago de deuda pública por parte de la provincia de Buenos Aires va a aumentar muchísimo a caballo de la devaluación enorme que ha tenido la moneda argentina. Una serie de medidas de emergencia intentarán ser un paliativo para las clases más desfavorecidas, en un sentido contrario a las anteriores decisiones económicas que llevaron a la coalición oficialista a perder por 15 puntos en las elecciones primarias. Sebastián Salgado, Hispan TV, Buenos Aires. Feley Pulamuen, llegamos al final del primer bloque aquí en Muley Zungu. Estamos de regreso en breves. Inicio de espacio publicitario. Astronauta. Científica. A mí me gustaría ser apicultor. Un casco para poder respirar y un traje para protegerme del espacio. Unos anteojos para hacer experimentos y un guardapolvo. Un traje especial para que no me piquen las abejas. Igual, yo no le tengo miedo a las abejas. Hoy, mañana y siempre. Prevenir es un trabajo de todos los días. 28 de abril, Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo.
Seguimos trabajando en cómo cuidarte. Desarrollamos la app que te acompaña en el invierno, donde vas a encontrar estado de rutas, estado de senderos, estado del transporte urbano de pasajeros, tips de cuidado en ruta y en el hogar, programa Abriga tu casa, plan calor, eventos y un sistema de SOS donde en caso de emergencia te comunicas directamente con Protección Civil. Nos encontraremos con servicios y productos que se ofrecen por parte de lugareños en sus variados paisajes, desde la precordillera a la estepa patagónica. Somos rastreadores, buscadores de historias y vivencias de nuestra gente de montaña. La poda anticipada es un compromiso colectivo. Trabajemos para prevenir cortes por la caída de ramas y árboles. La poda cercana a las redes eléctricas puede evitar posibles cortes de energía. Cortemos a tiempo. Este invierno tenemos un plan pensado para cuidarte. Te pedimos que sigas estas recomendaciones. Si tu calefacción es a gas por artefacto que no es de tiro balanceado o es a leña, mantén abierta una pequeña ventilación para evitar que el monóxido de carbono esté en tu casa. El municipio te cuida. Sol es bailarina. Vive en Bariloche. El pueblo mapuche es preexistente al Estado, no es terrorista. Fin de espacio publicitario. Estamos en el segundo bloque de Muley Zungu, donde hay novedad, donde hay noticias, como se traduce al castellano, con más información. Este martes se inauguró el nuevo Puente Negro que unirá la ruta 82 con Villa Los Coihues, aquí en la localidad. Dicha vía de acceso era muy requerido por los vecinos, no solo por cuestiones de comodidad para el ingreso, sino por seguridad, ya que hasta hoy solo se podía acceder al barrio por una sola vía. El puente se construyó con los fondos del Plan Castelo y evita que muchos vecinos tengan que recorrer más de 2 kilómetros para entrar o salir del barrio. Estos son parte de los fondos que cuando se aprobó allá por el 2017 el Plan Castelo, por una decisión política del gobernador y de los legisladores que aprobaron este plan, se decidió que el 10% de esos fondos fueran a los municipios, ya sea bajo la forma de ANR o de préstamos, y en este caso con muy buen criterio el municipio de Bariloche utilizó esos fondos para construir este puente, una obra tan necesaria que fue también consensuada con los vecinos. La verdad es que un placer poder participar de esta inauguración hoy, y bueno, en que la forma de poder hacer realidad estas obras que muchas veces exceden la capacidad que tiene una provincia o un municipio con sus recursos corrientes es a través de estos recursos extraordinarios, como fue el caso del Plan Castelo. Así que muy contento de acompañar al intendente Gustavo Genuso en la inauguración de esta obra tan pedida por los vecinos de Villa Los Coihues. Pasamos a otra información. Bariloche llega a las 100 cámaras de seguridad con la llegada de 20 nuevos equipos que serán instalados en las próximas semanas. La ciudad alcanzará el centenar de cámaras del Sistema Municipal de Videovigilancias. Son coordinadas desde el centro de monitoreo que también se sigue modernizando. Con esta nueva tanda de equipos, Bariloche alcanzará las 100 cámaras enlazadas al Sistema Municipal de Videovigilancias
distribuido a lo largo y ancho de la ciudad. Ahora los queríamos invitar a que conozcan todo esto, que es normalmente lo que no se ve, que es todo lo que tiene que ver con cómo trabajan acá los visualizadores, todo el sistema de imágenes, todo lo que es el rack con todo el equipamiento que hemos instalado y bueno, como les contaba sobre mi espalda, poder ver todo lo que es el despliegue de cámaras de una punta a la otra de la ciudad, que bueno, nos da realmente una dimensión del trabajo que se ha hecho en estos últimos 24 meses. Como contaba, bueno, aparte agradecer a la Fuerza de Seguridad, al Ministerio Público Fiscal que estuvo presente y desde ya obviamente a Gustavo. La verdad que eso es para recalcar la confianza que depositó en mí y en el equipo que armamos. Y bueno, y todo esto es en función de la directiva que Gustavo hace 24 meses nos pidió, nos ordenó que incrementemos el sistema de videovigilancia porque la seguridad de los vecinos y de los turistas que visitan la ciudad es prioridad para esta gestión. Todas las cámaras permiten desde la detección de patentes, detecciones de rostros, seguimiento de diferentes parámetros de conducta y demás, incorporar analítica, incorporar hardware para poder tener una mayor cantidad de días de guarda. Bueno, todo ese trabajo y todo ese equipamiento que muchas veces no se ve, porque los vecinos, como contaba, verán las cámaras en los barrios, ven las columnas, o sea, es algo que se ve, pero pocos conocen el centro de monitoreo y pocos. La idea era, bueno, mostrar todo esto y que ustedes puedan ver también el equipamiento que tenemos arriba ya disponible y que en las próximas semanas va a estar instalado en los diferentes barrios. Son 20 equipos más que vamos a sumar, a los cuales se les van a sumar los otros 20 de la licitación, así que prontamente vamos a estar en las 120 cámaras, si Dios quiere. Todas operativas. Por supuesto, sí. Pues siempre cuando hablamos nosotros, nuestras cámaras todas son operativas y trabajamos desde cámaras fijas, cámaras domos, cámaras 360, cámaras 180, tenemos diferentes cámaras lectoras de patente, ¿verdad? Que tenemos diferentes tipos de equipamiento que va siendo utilizado de acuerdo a la zona y de acuerdo a la problemática que tengamos en el lugar. Estas cámaras, bueno, están ubicadas en diferentes puntos de la ciudad, pero mayormente, ¿dónde se concentran? Atrás mío podrás ver el mapa y podrás ver cada color representa una zona de la ciudad. La ciudad la tenemos dividida en 4 zonas, lo que es el oeste, el este, todo lo que es el sur y el centro de la ciudad. Como podrán ver, nosotros la verdad que hemos instalado la misma cantidad o similar cantidad de cámaras en cada zona y bueno, lo pueden ver atrás mío en el mapa, desde el kilómetro 18, con la cámara que se va a instalar el día viernes, vamos a estar instalando en el kilómetro 18, Colonia Suiza, y el kilómetro 12, ahí la zona del Redil, Barrio Gastronómico y Covíbar. Y la semana próxima vamos a estar incrementando en 3 cámaras todo lo que tiene que ver con la zona del este y de ahí nos vamos a la zona sur, así que estos 20 equipos que están arriba, que ustedes ahora les pueden hacer unas imágenes, la idea es que prontamente estén instalados en las diferentes zonas de la ciudad. Raúl, cuando se habla de una identificación facial, después la lectura también de patentes por parte de las cámaras, ¿se hace en todas las instancias o solamente en casos especiales? No, a ver, el sistema el sistema es un sistema inteligente de última tecnología, digamos, los grandes municipios, estamos al nivel. A ver, yo siempre hablo en cuanto a la calidad de equipamiento, a las principales ciudades, no solamente de la Argentina, sino a nivel de Latinoamérica y del mundo, inclusive con el equipamiento que tenemos. O sea, es de lo último que aporta la marca que nosotros hemos instalado en la ciudad, que es la número 1 en cuanto a videovigilancia a nivel mundial. Así que el sistema permite todo esto que yo les comentaba. Y bueno, nosotros obviamente ante requerimientos de la justicia vamos entregando imágenes ya sea de las lectoras de patente, de reconocimientos, bueno, eso queda en manos y el pedido es a través del Ministerio Público Fiscal. Bueno, el monitoreo o el trabajo es las 24 horas, ¿no? Sí, el monitoreo es las 24 horas, los 365 días del año, acá hay personal de visualización, supervisores y personal policial. Ahí pasaban las palabras de Raúl Quinteros, de la Dirección de Seguridad Ciudadana. Pasamos a otro tema, Asamblea de Trabajadores y Olla Popular en la CENAF. Este miércoles 21, las y los trabajadores de la Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia realizaron una nueva asamblea y continuaron la jornada con Olla Popular como parte del plan de lucha.
Desde ATE Bariloche volvieron a denunciar la crítica situación institucional, falta de pago de la totalidad de los salarios de los trabajadores monotributistas, pase a planta en espera, falta de recursos humanos, materiales y otras necesidades. Sí, hoy a las 9 de la mañana nos reunimos los trabajadores de la CENAF, los convocamos a todos a una asamblea para tratar distintos temas que hasta el momento no han tenido respuesta por parte de la secretaria Roxana Méndez. Los puntos quizás más complejos son el que no le han pagado a los monotributistas sus salarios. Algunos nos hemos enterado que le han pagado un mes, a otros 2, pero no han cumplido con la totalidad de esto, que es una deuda que se tiene con los trabajadores, los cuales cumplen una función fundamental en los dispositivos. Después, bueno, también estuvimos tratando otras cuestiones, que vemos que no tenemos recursos humanos, no tenemos recursos materiales para trabajar y las respuestas la verdad es que no llegan. Así que bueno, seguimos en estado de asamblea y movilización permanente y hoy la idea es, a través de esta actividad, visibilizar el reclamo de la CENAF. Bueno, la provincia finalmente no ha avanzado, digamos, en este primer acuerdo que era en principio pagar lo deudado y por otro lado el pase a planta transitoria. Sí, lo que sabemos es que bueno, había un compromiso por parte del gobierno de que se iba a depositar la semana pasada el día martes, eso no sucedió y la verdad es que los compañeros necesitan de su salario para vivir y están cumpliendo sus funciones en los lugares de trabajo. Y después, bueno, se han notificado a algunos compañeros para presentar los papeles, para pasar a planta a contrato, pero bueno, la verdad es que no se han habido avances en lo que es más primordial, que es cobrar el salario. En realidad los tiempos burocráticos nosotros los entendemos, pero no entendemos que ante los compromisos y que se han acordado previamente con el gobernador, regularizar los pagos, la cuestión concreta es que los compañeros necesitan cobrar y a ellos se les exige estar en sus lugares de trabajo, entonces lo que vemos es que se le están vulnerando sus derechos como trabajador. Hoy en la asamblea de hoy también se trató la situación compleja que está atravesando un dispositivo que tiene la responsabilidad de contener adolescentes varones, que es crítica, los compañeros la están pasando mal, están sufriendo maltrato, no están siendo escuchadas sus necesidades y por eso hoy también estamos en este reclamo, acompañando también. Pero bueno, todo el tiempo surgen situaciones nuevas que la verdad es que complican todo y la no respuesta también nos lleva hoy por hoy a estar aquí afuera reclamando. Bueno, oportunidad de hablar con la responsable de la CENAF aquí en Bariloche. Nosotros lo que estamos solicitando ahora es una reunión urgente con las coordinaciones locales y bueno, evaluaremos en asamblea convocarla a la señora Roxana Méndez también. Venimos manteniendo reuniones con Roxana Méndez. El tema es que las respuestas que da después no se concretan. Eso es la cuestión que hoy por ahí a nosotros más nos lleva a cuestionarla fuertemente a ella. Porque reunirnos nos podemos reunir. El tema es que después las respuestas que respondan a nuestras necesidades. El diálogo está. Y lo que nosotros estamos reclamando hoy por hoy como trabajadores es la realidad que estamos viviendo a nivel institucional. No estamos hablando desde un lugar de desconocimiento y bueno, por eso lo que yo creo que la idea siempre es poder dialogar con el funcionario que esté a cargo hoy, bueno, es Roxana Méndez. Han pasado muchos funcionarios por acá y la idea siempre es mantener el diálogo. ¿Hace cuánto se inició este conflicto? Y el conflicto me parece que viene, por lo que yo puedo, como mirando hacia atrás, y venimos desde que asumió la señora Roxana Méndez, desde la División de Desarrollo Social CENAF, que tenemos menos recursos, que estamos trabajando, poniendo el cuerpo a los trabajadores. Creo que el reclamo ha sido siempre y esto se ha agudizado en este último tiempo, que vemos cada vez que las situaciones cada vez más complejas y los recursos que no dan abasto. Bueno, en esta oportunidad han definido una olla popular, pero entendemos que van a haber otras actividades en el marco de la movilización y el estado de alerta, ¿no?, de los trabajadores. Sí, hoy por hoy se definió la olla popular, poner carteles, banderas y bueno, que se sepa lo que está sucediendo hoy acá en CENAF. Y el viernes tenemos una reunión y asamblea y bueno, veremos cómo seguimos y esperando la respuesta tanto de Roxana Méndez como del gobernador, que lo hacemos responsable de todo esto también. La Comisión Normalizadora del Círculo Chileno Gabriela Mistral dio a conocer la convocatoria a sus socios
a una asamblea ordinaria prevista para este domingo 25 de agosto a partir de las 15:30 horas en su sede de Neuquén 1190. En la reunión se concretará la renovación de autoridades para normalizar el funcionamiento de la institución. Dentro del orden del día se prevé designar a 2 socios para refrendar junto al presidente y al secretario electo en asamblea, aprobación de balances, ajustes a la cuota social, entre otros temas de relevancia. Sí, después de un largo trabajo de poder complementar todos los requerimientos inherentes a todo lo que presentar la documentación a persona jurídica, hoy podemos decir que esa tarea la hemos culminado y ya nos perfilamos para la asamblea del domingo a las 15:30 horas del domingo. Queremos convocar a toda la colectividad chilena, a los que están empadronados puntualmente, que pagaron su cuota y están en el último padrón, para que puedan participar de la asamblea. Queremos también decir que por disposición de persona jurídica, después de que comience la asamblea, la puerta se va a cerrar. Eso no es por un capricho nuestro, sino por disposición de persona jurídica. Bien, ¿hace cuánto tiempo que se hacía necesaria, digamos, esta normalización? Y que no se llama asamblea, más o menos son 7, de 7, 8, 9 años por ahí. 9 años. Así que bueno, ahí estamos en un proceso de normalización. Cumplimentamos todo lo requerido para poder llamar a la asamblea, que es para lo que se hizo esta comisión, es para normalizar el círculo chileno. Así que bueno, va a ser este domingo. Invitamos a todos los socios que pudieron acercarse al círculo a poner su cuota al día y a querer formar parte del círculo, a que se acerquen ese día, que los vamos a estar esperando. Queremos un círculo chileno abierto a la comunidad, queremos llegar a la comunidad con diferentes propuestas, con diferentes acciones para toda la comunidad de Bariloche que tanta falta le hace. Bueno, ¿cuántos son los socios o integrantes del círculo chileno que estarían en condiciones de participar de esta asamblea? Sí, 180 más o menos, poco menos. 154 socios. Por eso queremos también que los socios que van a participar sean puntuales en el horario, así podemos desarrollar nuestra reunión, nuestra asamblea con tiempo para que todos tengan el tiempo suficiente para hacer bien su voto. Y bueno, eso es muy importante, que lleguen a horario. Bueno, cuando se habla a la hora de votar, ¿hay varias opciones o qué es lo que se va a elegir? Se va a elegir una nueva comisión. El mismo día de la asamblea se hace mención a quienes quieren ser candidatos y la misma asamblea elige. O sea que si está todo dentro de lo normal, el domingo ya el círculo chileno tendría una nueva comisión directiva. Bueno, una instancia bastante esperada, ¿no? Por parte de todos para volver a refuncionalizar de alguna manera el círculo chileno. Correcto, varón. Esto nos interesa porque esta es una institución que está inserta dentro del medio social, muy querida, reconocida por lo demás, por las autoridades argentinas. Somos una institución que tiene persona jurídica, por lo tanto tenemos un campo muy interesante para desarrollar dentro de este ámbito. Lo que queremos es que esto tenga una apertura, como decía Alejandra, queremos poder desarrollar todas esas actividades por las que fue creada el Círculo Chileno, sobre todo énfasis en lo integracional, en mantener vivas nuestras tradiciones, nuestras costumbres y bueno, que esto se ponga de una vez por todas en marcha, normalizar, esa es la función del Círculo Chileno, que esté trabajando a pleno. Ahora pasamos a una información en el ámbito internacional. Tiene que ver con indígenas en Guatemala exigen tierras que les fueron arrebatadas. Ya son 14 días que cientos de indígenas de la etnia Mam resisten frente a la Casa Presidencial de Guatemala, exigiendo compromisos que tanto el presidente como el vicepresidente firmaron en el año 2016. A pesar de la fuerza de voluntad de la resistencia,
los más de 120 niños que acompañan a sus padres en el campamento empiezan a enfermar. Las condiciones de vida en las áreas rurales no permiten el desarrollo de los pueblos indígenas. Es por eso que comunidades como las de Cajolá deciden tomar medidas como acampar frente a la Casa Presidencial para que sus demandas sean escuchadas. Compartimos el informe que nos envía Hispan TV. Ya son 14 días que cientos de indígenas de la etnia Mam resisten frente a la Casa Presidencial de Guatemala exigiendo compromisos que tanto el presidente como el vicepresidente firmaron en 2016. A pesar de la fuerza de voluntad de la resistencia, los más de 120 niños que acompañan a sus padres en el campamento empiezan a enfermar. Por el agua, por la lluvia, los niños se enferman y la verdad ahora ya, por ejemplo, ahorita ya no tenemos agua pura con el agua del chorro, si se enferman los niños. La leña también, estamos usando leña, pero ya no tenemos leña. Ajá. Y los más, o maseca, o otros víveres que nos sirven aquí, fideíto, es lo que estamos dando a los niños, pero ya nos terminó, ya no tenemos. Uno de los mayores obstáculos es el costo de la finca que exigen, que ronda los $10 millones. Entonces nuestra exigencia hoy es que el señor presidente todo lo que prometió, pues, que es pagar la finca, y esa es nuestra exigencia hoy. Y pues como no da la respuesta, pues todo el grupo pues quiere ir con buena respuesta. Por unanimidad, los manifestantes decidieron que las negociaciones deberían realizarse al más alto nivel. Las 310 familias de cajolenses están compuestas por más de 1,000 personas quienes exigen que sea el presidente Jimmy Morales quien se siente a dialogar con ellos. Sin embargo, el mandatario designó a un comisionado especial para que resuelva el problema, un problema que lleva años sin resolverse. Leocadio Huracán, un diputado que ha acompañado las negociaciones, estuvo presente en una mesa de diálogo intersectorial donde se acordó otorgar cerca de $3.3 millones de los 10 que cuesta la propiedad que exigen los campesinos. Huracán criticó al gobierno, pero sobre todo al Estado por las deudas históricas. Porque tenemos un Estado irresponsable, un Estado que no le interesa atender las demandas y atender las exigencias del pueblo. Están aquí porque ya cumplieron muchos años de demandar que el Estado les reconozca, que el Estado les dé un resarcimiento por lo que los fueron despojados desde el 1810. Las condiciones de vida en las áreas rurales no permite el desarrollo de los pueblos indígenas en su mayoría. Es por eso que comunidades como la de Cajolá deciden tomar medidas como acampar frente a Casa Presidencial para que sus demandas sean escuchadas. Miguel Salay, Hispan TV, Ciudad de Guatemala. Momento de irnos a una breve pausa y estamos de regreso con más Mulay Zungu. Inicio de espacio publicitario. ¿Recibiste el mensaje? El celular al volante mata. Luchemos por la vida. Así como te cuidamos todo el año, este invierno también contá con nosotros. Si necesitas una mano porque presencias un accidente, ves un incendio, estás en problemas o alguien necesita una ayuda, no dudes en llamarnos al 103. Estamos preparados para ayudar.
El hantavirus es una enfermedad viral aguda grave, transmitida por los ratones de campo, principalmente colilargos. La transmisión se produce por inhalación del virus que desprende las heces u orina de los roedores infectados, contacto directo al tocar roedores vivos o muertos infectados, sin medidas de prevención, mordedura de roedores infectados. Medida de prevención: mantenga el hogar y alrededores libres de roedores. Si ingresa a un lugar cerrado por mucho tiempo, use máscara, guantes, barbijo y botas. No limpie en seco. Acampe solo en lugares permitidos. No toque ningún roedor. Marta, jubilada, vive en Bariloche. Sé que vivo en territorio mapuche. Sé que no son terroristas. Cuidar al vecino significa también impulsar que nos cuidemos los unos a los otros y así formamos una mejor comunidad. En ese marco se inserta el Plan Invierno. Fin de espacio publicitario. Último bloque de Muley Zungu. Usted nos ve a través del canal 2 de aire, canal 10 de Angostura Video Cable, aquí por Walkington TV. El próximo viernes 23 de agosto se realizará el acto formal de celebración por los 16 años del Centro Administrativo Provincial, ubicado en la calle Onelli 1450 de nuestra ciudad. En el edificio funcionan la mayoría de los organismos de Río Negro. En el marco de la celebración durante el fin de semana se realizó un torneo de fútbol femenino. Beatriz Contreras, actual coordinadora del Centro Administrativo Provincial, se refirió al valor que tiene el edificio como un espacio de servicio y atención al público. Exactamente, cumplimos 16 años. La verdad que nunca se había festejado, digamos, el aniversario, la primera vez. Cosa que la verdad que nos agrada muchísimo haber podido realizarlo, digamos, ¿no? Que se va a realizar el viernes a partir de las 10 de la mañana. Y esto realmente estoy contenta porque la verdad que con esto del aniversario es poner en valor la función del centro administrativo provincial. Tenemos que recordar que están funcionando en ese espacio la mayoría de los organismos provinciales, donde acude obviamente muchísima gente, así que felices por esta posibilidad que tenemos, ¿no? Más o menos son 36 organismos que están. La verdad que no tengo el número exacto de empleados, pero imagínate, bueno, por ejemplo, renta, registro civil, bueno, los organismos que cumplen una función muy importante para la población, ¿no? No sé muy bien la cantidad de empleados, pero la verdad que son muchísimos, obviamente, porque son muchos los organismos. Parece que la ubicación es realmente estratégica, con acceso a todos los barrios, está en el centro de la ciudad. Y de hecho se demuestra plenamente, o sea, diariamente se demuestra porque se saca un cálculo más o menos de 2.000 personas promedio que nos visitan por día al lugar. Estamos trabajando hace bastante tiempo, de hecho se jugó el primer campeonato de fútbol femenino, que la verdad que fue lindísimo ver el compromiso de todas las chicas y de los compañeros varones, ¿no?, que dirigían los partidos, por supuesto, y la logística. Ya se jugó, que fue este domingo.
La ganadora, la agrupación ganadora fue la Policía de la Mujer, la Policía de la Familia, y como segundo salió el equipo de la Secretaría General. Como mejorar simplemente es ampliarlo, que no hay posibilidades, no hay posibilidades. La verdad que nosotros quisiéramos tener a todos los organismos provinciales, no nos da realmente, pero sí están los organismos más importantes en cuanto a la afluencia de gente, digamos, ¿no? Mejorar, yo creo que está muy lindo el centro administrativo, por supuesto que hay cuestiones de edilicias que hay que mejorar, arreglar, pero la verdad que en estos últimos tiempos la provincia ha puesto mucho en el organismo en sí y estamos muy conformes, digamos, con los resultados, ¿no? Este viernes a las 10 de la mañana empieza el acto. Va a ser un acto donde vamos a, por supuesto, a repartir una torta por el feliz cumpleaños, vamos a entregar el premio del campeonato de fútbol de mujeres, vamos a hacer un reconocimiento a todos los que han sido directores del organismo. Va a estar la verdad que va a estar muy lindo, vamos a hacer un chocolate, así que quedan todos invitados a participar de esto, que realmente va a ser hermoso y realmente va a hacer visible la importancia que tiene el centro administrativo, ¿no? Una significancia que a veces no se ve, pero todos los días, digamos, está disponible el espacio, el lugar, en la atención a las necesidades, ¿no?, de mucha gente que continuamente pasa por el centro administrativo provincial. Exactamente, siempre fue de puertas abiertas. Yo creo que muchas organizaciones, muchas ONG, muchas cooperativas, todas las fuerzas pibas, digamos, de la ciudad lo saben, y nosotros en lo que podemos ayudar en cuanto a espacio, logística, etcétera, lo hacemos. Esto siempre fue así y lo seguirá haciendo, por supuesto. Ahí pasaban las palabras de Beatriz Contreras, la coordinadora del Centro Administrativo Provincial, que próximamente está cumpliendo 16 años. El municipio firmó un acta compromiso con el IUPA para la cesión de un terreno. El Instituto Universitario Patagónico de las Artes, el IUPA, contará con 9.000 metros cuadrados en la zona del Alto del Este, en área donde se generará un corredor con ofertas educativas, donde confluirán el campus de la Universidad Nacional de Río Negro y la Universidad Tecnológica Nacional, que años atrás obtuvo también tierras del municipio. Por su parte, el IUPA se compromete a realizar un proyecto de obra edilicia en dicha fracción, el que deberá ajustarse a las normativas local y contar con todas las autorizaciones correspondientes. Para nosotros era un gran logro poder llegar a conseguir un lugar donde ustedes puedan desarrollarse, porque creo que nuestra ciudad, con un ambiente cultural muy importante, con muchísima gente que se dedica a distintas actividades culturales, necesita niveles de formación. Nuestros jóvenes necesitan formación que a veces no pueden ir a hacer a otros lugares, porque no pueden viajar, porque no pueden establecerse, etc. Pero además el orgullo de que sea una universidad rionegrina, ¿no?, que sea la primera y única por ahora universidad provincial. Así que nada, para mí es un día de inmensa alegría poder hacer este acto pequeño pero muy importante, que es ofrecerle el acta compromiso al IUPA de 9.000 metros cuadrados para poder desarrollar el edificio de la universidad que vendrá. Estamos en 4 lugares impartiendo la Escuela de Arte Popular y Folclore. Nosotros prevíamos una inscripción de 100 a 200 chicos, hay cerca de 800 chicos cursando en Bariloche Folclore y Arte Popular. Y en una primera etapa seguimos buscando tenazmente, estábamos articulando de la mañana donde poner en marcha lo que serían los trayectos para menores de todas las artes, que es el estadio previo a poner en marcha la universidad. La tierra, esto de un lugar donde echar raíces, estamos sumamente agradecidos, nos da mucha esperanza y mucha fuerza para
para gestionar y buscar aunar el esfuerzo de todos los niveles para poder hacer realidad la edificación que pueda albergar las carreras del IUPA. Y desde ya, mira, una cosa que pensaba hoy, yo creo que así como existe una capital federal política, Bariloche se merece ser la capital federal de la cultura de la Argentina, ya que, qué lindo eso que decís. Que es un lugar, quizá el lugar más hermoso que tenga el país para mostrarle al mundo. Sería hermoso que nosotros podamos contribuir en la formación de los niños y de los adultos para que esto realmente recobre el sentido de ser una capital federal de la cultura. Lo que se va a instalar en principio son todos los trayectos de todo el paquete de carrera. El IUPA tiene 2 fases, que es trayectos para todos los menores. Ustedes saben que en las danzas y en la música la formación tiene que empezar muy tempranamente para poder acceder a los niveles universitarios. Pero bueno, se va a evaluar con todos los actores de la ciudad y de la región cuáles son las ofertas universitarias que habría que pensar poner en marcha en Bariloche. Sí hay un excelente nivel de artistas y un excelente nivel de docentes que podrían formar parte de nuestra institución. Ariel Ábalos, secretario de Cultura de la provincia, brindó explicaciones sobre la Ley Provincial de Fomento de Industria Audiovisual, aprobada a comienzos del mes en Río Negro. La normativa brindará un fondo específico, subsidios y financiamientos a las producciones rionegrinas, como así también a incentivos a los que lleguen de otras provincias y de todo el país. Ábalos puntualizó que tendremos posibilidades de financiar mediante 2 vías diferentes. Por un lado, a toda la industria audiovisual rionegrina y por otro lado, el incentivo por reembolso que se aplicará a las producciones que son de afuera de Río Negro. La ley no es una ley reglamentarista, no es una ley que dice todo, es una ley muy cortita, después les vamos a dar copias, tiene puntualmente 10 artículos con el 10º que es comuníquese y apruébese, ¿no? O sea, tiene 9 artículos. Es una ley que va a tener su cuerpo y la cosa más interesante en la reglamentación. Y eso lo queremos construir con todos los realizadores. La reglamentación de la ley después se aprueba a través del Poder Ejecutivo, es decir que nosotros vamos a construir un texto que lo analizaremos obviamente con la ministra y cuando estemos todos de acuerdo, habiéndolo charlado en diferentes reuniones en toda la provincia que se van a realizar como estas, finalmente pasa por legal y técnica y finalmente firma el decreto reglamentario el gobernador y a partir de ahí esa ley empieza a funcionar. Entonces, lo que nos queda a partir de hoy, esta es la primera presentación oficial de la ley, mañana lo vamos a hacer en Bolsón, la próxima semana lo vamos a hacer en Viedma y la otra semana lo vamos a hacer en General Roca, tratando de realizar reuniones con todos los interesados, pero también vamos a publicar la ley y todos los que quieran hacer aportes lo podrán hacer a través de internet, lo podrán hacer a través de charlas telefónicas, bueno, como hemos hecho durante todos estos años, pero en un proceso mucho más rápido para poder tener un presupuesto 2020, porque también entiende el gobierno de la provincia que hay una necesidad que se impone con premura, y es esto, de tener un plan de fomento, funcionando lo antes posible. Así que no quiero aburrirlos diciéndole cosas que ya todos ustedes saben, porque lo que nos interesa hoy a todos es la ley. La ley en su artículo primero crea justamente el programa de fomento audiovisual, en su artículo segundo crea un consejo asesor audiovisual. Ese consejo va a estar integrado por representantes de las instituciones educativas, en este caso que tienen carreras afines, en este caso nos referimos puntualmente en la provincia a la Universidad de Río Negro y al IUPA, que es el Instituto Universitario Patagónico de las Artes, y también va a estar integrado por todas aquellas asociaciones de realizadores que tiene la provincia. El punto fundamental para las asociaciones es que deben tener personería jurídica, entonces aquellas asociaciones que estén conformadas pero que no tengan una personería jurídica, nosotros también tenemos un área en nuestra secretaría que va a trabajar para que rápidamente podamos tener
una personería jurídica y el año que viene esas asociaciones pueden estar integrando el Consejo Asesor. Ese consejo, junto con la Secretaría de Cultura, van a realizar un plan de fomento. Ese plan de fomento va a tener un presupuesto. Ese presupuesto está asignado desde el Poder Ejecutivo, en principio, por ley de presupuesto. Bueno, y a partir de ahí comienza lo interesante y que hace que nuestra provincia esté en un lugar diferencial y único, ¿no? Que es la posibilidad de financiar por dos ítems diferentes. Uno, a todo lo que es la industria audiovisual rionegrina, es decir, los realizadores rionegrinos van a tener la posibilidad de recibir subsidios de hasta el 40%, lo remarco porque es una cifra muy, muy alta, muy importante, en el presupuesto. Estamos hablando de un subsidio. Entonces, una de las cosas que deberemos reglamentar es ¿cuándo van a recibir ese subsidio? Si el día 1 de rodaje, si el mes antes, si 6 meses antes, en el momento que se aprueba el proyecto, cómo se aprueba ese proyecto. Todo esto es parte de cosas que tenemos que charlar ahora y por eso están aquí presentes muchos de los referentes audiovisuales de la provincia y de Bariloche sobre todo. Ahora vamos a compartir con todos ustedes otra información que nos envía Hispan TV. Tiene que ver con que España ha anunciado que enviará un buque de guerra para recoger a los migrantes que están a bordo del barco humanitario Open Arms en aguas italianas. El anuncio se produjo después de que al menos 15 migrantes saltaran al mar desde el barco de rescate Open Arms en medidas desesperadas para llegar a las costas de las islas italianas de Lampedusa en el Mediterráneo central, después de permanecer 19 días dentro de la embarcación. Ya no pudieron soportar más. Tras 19 días a la deriva a 800 metros de la costa italiana de Lampedusa, 10 de los 100 migrantes a bordo del buque humanitario Open Arms se echaron al mar, tratando de llegar a la costa a nado ante la negativa del ministro del Interior italiano de recibirlos. Postura que la ONU ha criticado y ha llamado a dejar de utilizar a esos migrantes como si fueran rehenes. Las personas rescatadas no deberían ser utilizadas como rehenes con el objetivo de marcarse puntos políticos. La situación en este momento es lamentable y nunca debería haber llegado a esto. Pese a las críticas internacionales y a un acuerdo entre 6 países europeos para acoger a los inmigrantes, Salvini sigue defendiendo su postura de cerrar los puertos de su país a los refugiados. La línea de firmeza es la única manera de evitar que Italia vuelva a ser el campo de refugiados de Europa, como queda demostrado en estas horas con el barco de la ONG española, de los supuestos enfermos y los supuestos menores. Ante esta situación, el gobierno español anunció su decisión de enviar un buque de la Armada Audaz para recoger a los inmigrantes del Open Arms. El viaje hasta la isla italiana durará 3 días y el Audaz no solo embarcará a los inmigrantes, sino que también acompañará al Open Arms hasta el puerto de Palma de Mallorca. Esta noticia se supo en paralelo a una marcha en la capital española, Madrid, en la cual cientos de activistas de Amnistía Internacional reclamaron un puerto seguro para todas las personas rescatadas en el Mediterráneo. Estamos aquí una vez más para denunciar el despropósito y el fracaso de las políticas europeas en materia de migración y asilo y la vergüenza que se está sometiendo en este momento al sufrimiento a todas estas personas que se encuentran en barcos, tanto en el Open Arms, como no olvidemos que hay otro barco de Médicos Sin Fronteras SOS Mediterráneo con 350 personas que están esperando un desembarco también en un puerto seguro. Los activistas condenaron la política de puertos cerrados de Salvini, subrayaron que lo que tiene que hacer Europa es acordar urgentemente un mecanismo previsible de desembarco en puertos seguros, seguido de un sistema de reubicación de las personas que pueden ser solicitantes de asilo. Yo, Andrés Becerra Méndez, con información de Maligé Rezaí, Hispan TV Noticias. Pasamos a las farmacias de turno para este miércoles 21 de agosto. Nueva Brown en Avenida Pionero 195, local 2, El Ustondo en Mitre 379 y Farmacia Zona Vital Mitre en Mitre 609, que está abierta hasta las 23 horas. Repetimos las farmacias de turno para este miércoles 21 de agosto. Nueva Brown en Avenida Pionero 195, local 2, Farmacia El Ustondo
en Mitre 379 y Farmacia Zona Vital Mitre en Mitre 609, que está abierta hasta las 23 horas. De esta manera damos por finalizado el informativo de este miércoles 21 de agosto. Agradecemos a todos por su compañía. Ahora los dejo en la programación y nos reencontramos mañana a partir de las 13 horas con una nueva edición. Memoria Pulamuen, Capeu Cayán.